tengo que primero sanarme yo. Total. Sanarnos es amarnos. Es una sensación de libertad impresionante. Y cuando levantaste esa barrera, sos imparable. Y al sanarme yo, puedo sanar al otro. Yo le sugiero a la persona que si no te molesta, no es tu piedrita en el zapato, no hagas la sesión. Tomó que sentirse desvalorizado es lo que sirve para vivir. ¿Qué se decodifica? Toda situación que no me deja vivir a pleno. Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar es escribir. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a otro? Si lo podés decir. Sí, fue usado. ¿Ustedes recuerdan el episodio del registro de Akashi? Donde Marta me hizo una sugerencia de hacer una sesión de biodecodificación por mis dolores menstruales. Bueno, hoy llegó ese momento y juntos vamos a vivir acá en vivo esa experiencia. Y nada es casual. Hoy estoy de vuelta en mis días menstruales, así que les invito a quedarse. La biodecodificación fue creada por Christian Fleischer. Esta metodología terapéutica se basa en la idea de que las enfermedades y síntomas físicos están relacionados con conflictos emocionales no resueltos. Fleischer desarrolló esta técnica tras años de investigación y experimentos, integrando conocimientos de la programación neurolingüística y otras terapias emocionales. Algunos de sus libros son El origen emocional de las enfermedades y la descodificación biológica de las enfermedades. Episodio 21. Sandra Otero es aromaterapeuta, máster en programación neurolingüística, coaching ontológico, decodificador emocional, disertante nacional e internacional en congresos de estética. Sandra Otero está en el podcast. Sandra, bienvenida al podcast. Para mí, un placer tenerte acá. Y antes de iniciar, bueno, cuéntanos un poquito quién es Sandra. ¿Quién es Sandra? Bueno, es una persona muy curiosa, buscadora de experiencias, y esto hizo en mí esta inquietud, esta curiosidad en estudiar mucho. Cumplí 60 años hace muy poquitos meses. No se te nota, ¿eh? Gracias. Hace 3 meses cumplí los 60 y no recuerdo año que no haya estudiado desde que terminé el colegio secundario. Wow. Siempre un curso, siempre una formación, porque creo que en nosotros esto es muy bueno. Y sobre todo cuando uno estudia cosas como es el trabajo interior, que hace a la persona evolucionar. Totalmente, porque era lo que yo siempre les comentaba y siempre que podemos hablar detrás de cámara lo hablamos, ¿no? No es un estudio que nos prepara, pero también que primero es para nosotros. Es un estudio para lo interno, para mí, para después podérselo dar a los demás. Inclusive en este momento, que esta actividad que yo estoy desarrollando, que es desde hace 30 años, me estoy dedicando a la holística. Entonces, todo ese enfoque tiene que estar dedicado a la sanación de las personas. Tengo que primero sanarme yo. Total. Y al sanarme yo, puedo sanar al otro. Si no, ¿cómo hago para sanar al otro? ¿Cómo hago para entender la evolución del otro? Y también entendiendo que sanarnos, o tú me vas a corregir, ¿no? Ya vamos a entrar en materia y en las preguntas para ese tema que nos atañe hoy. Entendiendo que sanarnos es reconocernos que somos humanos, que somos personas que podemos volver a equivocarnos, volver a caer, pero ya con un conocimiento previo, con herramientas previas, que por ahí caemos, pero sabemos que me atajo y no duro tanto tiempo en ese lugar como antes, que uno podía decir ¿por qué mío? ¿Para qué me pasó esto? O el victimismo y todo, sino que ya tengo herramientas y sé cómo frenar esa situación. De todos modos, el sanarnos, hay una frase que me gusta mucho, que es: sanarnos es amarnos. Qué belleza. Entonces, si yo no me amo,
que no es egoísmo. No. Si yo no me amo, no puedo sanarme. Y si yo no me sano, ¿cómo puedo ayudar a otro a sanarse? O cómo inicio, o sea, siquiera a darte una palabra, si yo ni siquiera sé por dónde empezar, no sé qué estoy haciendo. Claro, mira, mi evolución, hace muy poquito estaba hablando con compañeras de secundario, calculá que yo egresé en el año 81, allá lejos y hace tiempo. No había nacido yo. Claro, En ese momento. entonces las chicas me decían, pero yo no puedo creer que estés yendo a Nueva York a presentar un libro, Sí. que ganaste un premio el año pasado, gané el Letty Award también de Global Integral Beauty, que hayas hecho todo eso con lo tímida que vos eras. Dije, chicas, trabajé mucho en mí, trabajé mucho, no es imposible, es trabajar, perseverar en esa sanación. No sé si a ti te pasaba, pero por lo menos a mí de niña y de adolescente y ya de más adulta, me pasaba mucho que había como una curiosidad dentro de mí, como saber, había algo que me decía, busca Marian, busca que hay algo más, hay algo más. Y hace 9 años que estoy en este camino y yo digo, qué increíble lo que era la Marian de hace 9 años a lo que es la Marian que está hoy sentada acá. Ha sido maravilloso. Ojo, que la gente dice, sí, son 9 años, lo has hecho fácil. Para mí ha sido como arrancarme, literal, capas tras capas tras capas, y es perder, romper paradigmas, es quitarme creencias limitantes, es quitarme hábitos que sencillamente no me hacían bien, hasta que uno va como otra vez construyéndose de vuelta a eso que uno quiere ser. Pero yo sentía como, no sé si la palabra sería ese llamado, como esa intuición dentro de mí que me decía, busca, sigue. La persona, por ejemplo, que es tímida, se siente, a lo mejor alguien está escuchando, viendo esto y se ve reflejado, es sentir que estabas atrapado adentro de un cuerpo, queriendo preguntar algo, queriendo contar algo y no podías. No podías levantar la mano, no podías levantar la voz, no podías. Y eso es una barrera que el día que uno la puede elevar, es una sensación de libertad impresionante. Y cuando levantaste esa barrera, sos imparable. Vas para arriba, sos imparable. Exacto. Ahora sí, entremos al tema que vamos a hablar hoy. Me encanta esta introducción, qué lindo, gracias Sandra. Sandra, hoy vinimos por un tema muy importante y quédense para que vean esta práctica. Esta práctica va a estar muy buena. Cuéntanos qué es la biodecodificación. Wow. Yo descubrí la biodecodificación hace 12 años. Como les contaba hace un instante, partió de una sanación propia, de concurrir a hacer una biodecodificación, ver que esto me servía, y cuando dije esto sirve, dije vamos más allá, vamos a averiguar, vamos a estudiar, vamos a ir a fondo con esto, y así me enamoré. Hace 12 años que me enamoré y abracé la biodecodificación, que es sanar desde el árbol genealógico. Imagínate, eso es como ir bien, pero bien al fondo. Al fondo, porque calcula que heredamos historias y secretos de 7 generaciones hacia atrás. Y nosotros le heredamos a 7 generaciones hacia adelante. Sí. Entonces, qué importante esas cosas que a nosotros hoy nos están haciendo no vivir plenos, ¿sí? Sanarlas para nosotros, y desde nosotros cortamos esto para que nuestros hijos, nietos, bisnietos, todos los que vengan después, no tengan que pasar por lo mismo. Sí. O sea que yo ya tímidos no tengo que tener. Por favor, justo te iba a hacer un comentario sobre eso. A mí siempre cuando, yo tengo 34 años y cuando llega mi cumpleaños siempre cae algún mensaje y me dice, Marian, se te está pasando ¿cómo es que dicen? El tiempo. Y yo le digo, ¿el tiempo para qué? Entonces me dice, no, para tener hijos. Yo le digo, no, de verdad que en este momento no es mi prioridad, ¿no?
más adelante sí, obviamente, porque todo tiene un proceso. Y yo siempre lo hablo y digo, en este momento no, porque yo estoy sanando a esa persona que va a venir, porque voy a traer genios, no voy a traer una persona que venga a sanarse. O sea, primero me estoy sanando yo con todos mis miedos y todos mis traumas, para poder traer una persona tal cual como tú dices, personas que no vengan tímidas. Igualmente, las historias, los secretos que están en todas las familias. Todas nuestras familias hay historias y hay secretos, pero el tema no es esa historia, ese secreto, es cómo me influye a mí eso. Y tal vez a vos hay una historia que no te está influyendo, pero tenés un hijo y a tu hijo sí. Entonces el que encargado de liberar ese va a ser tu hijo. Sí. Espero que no. Sandra, ahora cuéntanos cuál es la diferencia entre la biodecodificación y otras terapias. Bien. Con la biodecodificación, vos me hablas otras terapias como la... Complementaria como, bioneuroprogramación, neuroemoción, claro. Bioneuroemoción. Bueno, mira, todo lo que es la biodecodificación trabaja sobre la biología. Okay. ¿Sí? Y la bioneuroemoción trabaja sobre la cultura, lo social, la biología. Okay. ¿Sí? Pero las dos, al mismo tiempo, van a trabajar con el árbol genealógico, con fechas y nombres de las personas, de la familia, del clan, porque nosotros elegimos el clan que vamos a pertenecer porque venimos a sanar una historia, venimos a cumplir una misión y esta misión la tengo que cumplir en este clan. Sí. Y por eso mismo no importa si la persona es adoptada. Porque quiere decir que con esa familia donde nació no era donde tenía que cumplir su misión, era en esta. Y es sorprendente como el árbol genealógico del adoptante y el adoptado son similares. Sí. Pasa porque de hecho en mi familia tengo una hermana adoptada y de hecho ya hasta el mismo apellido, o sea, y no no es hija de mi mamá y mi papá, pero físicamente tiene rasgos de nosotros. Y bueno, eso es por la epigenética, después lo vamos a charlar en otro momento. ¡Qué tremendo! Es súper importante todo lo que es el rostro, la identificación, ¿no? Pero bueno, hoy estamos por la biodecodificación. Siempre que estamos, hoy día ya solo quedamos las 5 mujeres, y siempre que estamos las 5, si no decimos no, porque ella es adoptada, la persona, no puede ser, si se parece más a tu papá o a tu mamá que tú misma. Claro. Y nosotros así como que, bueno, sí, las cosas de la vida, ¿no? Cuéntanos cómo puede la biodecodificación ayudar a una persona a entender el origen emocional de sus enfermedades. Y esa pregunta me encanta, porque justo la práctica que vamos a ver hoy viene por ahí. No por una enfermedad, pero sí por un dolor. ¿Cómo puede ayudar a una persona? Mira, en principio, para poder decodificar una persona, es necesario cumplir algunos requisitos. No todas las personas pueden decodificar. Mira qué interesante. Porque las sesiones son muy fuertes. Entonces, una persona que tiene un problema cardíaco, por ejemplo, no puede decodificar. Al menos no conmigo, que no soy cardiólogo. Claro, porque puedes mover muchas cosas. De hecho, lo moves. Sí, exactamente. El movimiento es tan fuerte que la persona puede resolver el conflicto haciendo un infarto. Sí. Entonces, tiene que decodificar con un médico, cardiólogo, decodificador, que los hay. Hay muchos médicos que hacen decodificación. Entonces, enfermos cardíacos. No puede. No. Enfermos, personas que tienen patologías como bipolaridad, depresión, ¿sí? Enfermedades psiquiátricas con medicación, tampoco. Mira. Porque, por ejemplo, un depresivo resuelve el conflicto y se deprime más. ¿Sí? Una embarazada no puede, porque es tan fuerte la parte emocional que corremos riesgo que haya un aborto. Entonces, y la parte del embarazo es la etapa más linda que puede vivir una mujer. Sí. Y más vale que lo pase tranquila, que después resuelva. Hay tiempo para resolver todos los conflictos, todas las historias.
Mira qué interesante eso que estás diciendo, porque es cierto. Parece que no se mueve una energía, pero sí se mueve una energía y todo lo que puede ocasionar el hacerte una sesión, ¿no? Cuando no tienes la Exacto. conciencia y cuando tú lo haces con una persona responsable, obviamente. Sí, sí. Una persona, o sea, si usted va a una sesión de biodecodificación, hay que ser lo más transparente posible porque Claro. estás moviendo energía. De hecho, yo pregunto, Ok. antes de explicar de qué se trata, cuando me piden, no, quiero un turno porque me contaron que era bueno. Bueno, antes de pasar la información, pregunto estas 3 cosas. Entonces, cuando me dicen, no, 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 listo, entonces ahora sí te mando la información. Pero no es todo el mundo. Para eso están las constelaciones. Sí. Porque con constelaciones familiares sí puede. Entonces, hay una amplia gama de terapias complementarias donde uno se puede ir apoyando y puede ir eligiendo la que más le resulte. Sí, yo siempre he dicho que ahora, de estos años para acá, que soy más consciente, siempre lo digo así, que no todo es para todos. Exacto. No todo es para todos. Porque por ahí a mí me hace bien una constelación y una persona dice, a mí, nada. O a mí me hace bien registrar acá, chicos, y una persona dice, mira, yo nunca entendí que este fue lo que me dijeron y que lo que... Claro. O biodecodificación y dice, no sé, a mí, entonces yo... A mí no me sirvió. A mí no que me sirvió, dice, sí, yo bueno, siento que está bien que conozcamos, porque siempre cada terapia te va a dar respuesta a algo, aunque no lo veamos en ese momento, pero sí entender que no todo es para todos, que mi historia o lo que yo, o mi experiencia no va a ser igual que la que tú vas a vivir. Exacto. Y vos me preguntabas desde la emoción. Mira, en principio, cuando alguien decide decodificar y ya está sano, no tiene ninguna de estas 3 cosas que estaba comentando, viene, por ejemplo, por algo emocional o físico que le molesta. Okay. Yo le sugiero a la persona que si no te molesta, no es tu piedrita en el zapato, no hagas la sesión. No, yo quiero ver para bajar de peso. Pues, ¿te molesta mucho? No, pero quiero ver en el árbol. No, mira, no te va a servir. No gastes tiempo, no gastes plata. Si querés venir, yo te armo el árbol, te explico dobles, te explico yacente, punto. Pero no gastes tiempo en algo que no vas a ver resultado. Por eso tiene que ser eso que me molesta, eso que es cíclico. Me vivo angustiando por todo. Bien. Y eso que me vivo angustiando, me importa. Me importa porque no quiero ver a mi hijo que va a la bandera y llorar. No quiero que me saluden por un cumpleaños y llorar. No lo quiero. Todo el tiempo me angustia eso, me da tristeza. Bueno, o me da tanta alegría que lloro. No quiero llorar más. Bueno, entonces sí, pues te está molestando. Por eso es todo. ¿Qué se decodifica? Okay. Toda situación que no me deja vivir a pleno. Okay. Esa sería la consigna. ¿Sí? La piedrita en el zapato sería más de entre casa. Okay. Cuéntanos, ¿cómo se lleva a cabo una sesión típica de biodecodificación? Bien, primero se pide, en la primera vez que la persona se contacta, se le hacen estas 3 preguntas que mencionaba. Cuando la persona me dice que está todo bien, que no tiene ninguna de esas 3 cosas, entonces le mandamos la información donde se le pide fechas de nacimiento, fallecimiento de todo el clan, padres, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Eso es lo que con eso podemos trabajar. Okay. En ese árbol van a ir anotados también los sobrenombres, que preste atención a las historias, cuáles son las historias que se contaban en la familia, de dónde vinieron, si vinieron de España, por ejemplo, venían en un barco, el barco naufragó. Esa historia es una historia muy rica para tenerla. Hay que empezar a contar. Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar es escribir, porque a veces uno cuentan y tenés hijos adolescentes, o de 20, o de 25, y por ahí no le interesa tanto. Y después, porque me pasó a mí con mi abuela materna, que mi abuela decía, vení que te cuento, vení. Bueno, ya estaba jubilada y yo estaba a full, tenía 25, 26 años,
Mi abuela falleció cuando yo tenía 27, Uy, bueno. pero a los 99 años. Mira qué bien. Y ella me quería contar, y yo me sentaba así, y decía, uy, otra vez la abuela. La misma Y historia. y contaba, y contaba. Cuando muere mi abuela, pongo un canal de televisión, de la televisión pública, y estaban pasando historia argentina. Y nombraban las mismas personas que nombraba mi abuela, que iba a las tertulias y que iba. Entonces yo dije, me la perdí. Y hoy día más. Y ahora no, Sí. claro. Sí, me pasaba también con mi abuela, siempre se sentaba y nos contaba la misma historia de su papá y su mamá, y nosotros en la familia lo que decíamos, mi abuela materna, mi abuela paterna no la conocí, y decíamos, mi abuela sí, ella extraña mucho a su mamá y a su papá porque siempre cuentan la misma historia. Hoy día no me preguntes porque no sé nada de la historia de mi abuela, lamentablemente. Pero bueno, es importante Sí. tener los datos de la familia, las historias, escucharlas, porque eso en algún momento nos Va a sirve. ser. Y aparte, algo que nombraste hace un rato que fue los dobles. Sí. Eso también nos da como una línea para saber de dónde y por qué estas cosas pasan. Vos tenés dos figuras en la biodecodificación, uno es doble y uno es yacente. Okay. Ser doble es cuando yo llego al mundo, elijo para transitar historias de el abuelo, del tío, de un tío que ya falleció, de un tío que tenía 2 años y murió por una epidemia y me ponen el mismo nombre. Entonces, esa historia es la que yo comparto. Si la persona estaba viva cuando mi madre empezó a gestarme, quiere decir que es mi doble. Si esa persona ya estaba muerta cuando empezó mi gestación, quiere decir que soy yacente. Y cuando soy yacente, heredo el álbum completo. ¡Ay, las qué figuritas, lindo! ¡Me encanta! el álbum completo. ¿Sabes que yo el domingo pasado estaba justamente, porque estoy armando todo el árbol y estoy sacando quiénes son mis dobles y quiénes no? Y yo, con las personas que yo estoy hablando, ¿no? Digo, ¡qué increíble! Tengo algo de cada una de estas personas. Y cuando busco, también Con los dobles. con los dobles, sí. Y cuando busco estos que me doblan a mí, pero todos tienen algo mío. Todos. Y yo nunca le he prestado atención. Y dije, Sí, sí. Yo tengo muchas historias de esas en mi árbol, cosas que han pasado, que es sorprendente, e incluso el doble cuántico también bueno, imagina. pasamos. Así que fueron historias muy, muy interesantes, que no sé si hoy tendremos tiempo de contarlas, pero son muy interesantes. Ahí ya nos vas a contar por lo menos una historia de esta. ¿Qué le podemos decir a esa persona que está ahí y que está mirando esta conversación tan interesante y dice, yo quiero hacer esto que Sandra está diciendo, esta terapia? ¿Qué le puedes decir a una persona que tiene como esa curiosidad por iniciar a hacer biodescodificación? Primero, le quiero decir que piense cuál es la emoción o cuál es el dolor que está sintiendo en sus órganos que hoy le impide vivir la vida a pleno. Primero eso. Y después que se animen, porque realmente vale la pena atravesar el aro de fuego. Sí. Aunque llores, Aunque nos quememos. aunque nos desarmemos, Sí. vale la pena, porque una vez que uno termina de pasar ese aro de fuego, las cosas comienzan a moverse, comienzan a cambiar. Sí. Y mucho. Totalmente. Y uno dice, ¿cómo no lo hice antes? Es que todo tiene un tiempo, sencillamente. Cuéntanos, Sandra, un poquito de esos casos en los que tú has visto que esa biodecodificación que has hecho ha sido efectiva con las personas. Y Si se puede sí, contar, por lo menos. Mira, hubo muchas, pero una que recuerdo era un paciente con leucemia, que su médica lo manda a hacer decodificación. Entonces me llama, le habían pasado mi número y me llama. Entonces el muchacho tenía 2 hijos pequeños
Y me dice, bueno, yo voy a hacer el tratamiento de quimio que me indica el médico, pero a la vez quiero hacer esto. Entonces armamos su árbol, nos fijamos, en la leucemia nos habla de una desvalorización muy grande en la persona y nos habla que tengo que sacar la fuerza que tengo de las ganas de golpear a alguien de mi sangre, porque se refiere a la sangre. Esto tiene que ver con la familia. Hay un conflicto vivido en soledad, un bioshock que sufrió la persona, y ese bioshock, en ese momento que está viviendo en soledad, su cuerpo así lo recepciona y lo manifiesta con la enfermedad. Quise agarrar a trompadas a mi papá y no pude. ¿Sí? Por ejemplo, quise hacer... ¿por qué digo un papá? Porque en el orden es el padre y los suegros, ¿no? Dice que en orden de puteada va primero los suegros, pero sí son conflictos que la persona vive y a veces, no siempre, ¿sí? No quiero que se entienda que guardamos un secreto y ese secreto va a dar una enfermedad. No es así. ¿Sí? Porque hay muchos secretos y hay muchas puede generar otras cosas. Claro, pero en algunos casos sí. Tiene que existir un bioshock. Un bioshock, algo muy fuerte que la persona sienta que lo moviliza para que se manifieste la enfermedad. Si no, no se manifiesta. Y se manifiesta porque tu cuerpo te está hablando, Claro. Aquí hay algo. Y este muchacho que te cuento, que les cuento, hace una biodecodificación, siempre se hacen cada 30 o 40 días, se espera, no es inmediato, y como esto era una enfermedad, todo lo que es cáncer, yo me fijo en qué etapa de la enfermedad está, y si está con la quimio, y yo lo acelero más. Le digo, mira, vení cada 15 días. Se puede hacer hasta semanalmente con pacientes que están muy complicados. Y si no, es cada 30 o 40. Entonces este muchacho vino a los 15 días. Primero sanamos las memorias contemporáneas, que es todo desde el momento de la enfermedad, desde el conflicto de diagnóstico, hacia sus 4 años. Fuimos hacia atrás. Otra sesión trabajamos todo su proyecto sentido, que es todo lo que vivió su mamá, desde los 4 años de él hasta el momento de la concepción y un año antes de su concepción. Todas esas memorias se llaman proyecto y sentido. Y no son de la persona, son de la mamá. Entonces se le entrega a la mamá esas emociones y esa mirada que tuvo de esa situación, se le entrega y la persona ya queda libre. Que las tiene él porque me imagino que estaba doblando a su mamá. Porque por el embarazo. Entonces la mamá vivió la gran desvalorización cuando él estaba en la panza de ella. Y ahí se la pasó. Y él tomó que sentirse desvalorizado es lo que sirve para vivir. Porque fíjate, hay algo, yo les explico a los pacientes siempre en las sesiones, ¿no? Que cuando nosotros llegamos al útero, somos esto, apenas un puntito. Muy, muy chiquitito. Y eso chiquitito, cuando tenemos 4 años, estamos en 1 metro. Algunos menos, ¿no? Pero esto es más alto. Depende de la altura, pero un promedio de 1 metro mide la persona. Calcular la explosión celular en ese cuerpo es inmenso. Entonces, si la célula hace este razonamiento, ¿no? Si yo tengo vida, esto es bueno. ¿Sí? Porque, a ver, está pasando una situación de una tristeza, está pasando una estafa, estoy pasando un robo, que lo está pasando mamá tal vez. Y con esto que está pasando, mis manitos se mueven, yo tengo comida, tengo techo, ok, me lo anoto que esto es bueno. Entonces, como es bueno y puedo sobrevivir, cuando soy adulto, esto se guarda en el inconsciente. Cuando la persona es adulta, este inconsciente, en la independencia, uno conscientemente dice, wow, ¿y ahora qué hago? Listo, logré mi independencia, tengo mi trabajo, tengo mi casa, ¿qué hago? Y el inconsciente hace esto, abre y dice, acá tengo tu solución. Magnífico, ¿qué tengo que hacer? Salí a buscar robos, salí a buscar desvalorización, entonces encuentro un trabajo donde todo me desvalorizan.
¿Se entiende? Sí, totalmente. Y esas son las memorias del proyecto y sentido que se le devuelven a la mamá. Y después trabajamos en otra sesión las memorias transgeneracionales. ¿A quién venía él a representar en el clan? De sus ancestros que habían sido desvalorizados. Imagínate. ¿Está? Sanó todo eso. En el interín, entre una sesión y otra, pasó el tiempo que la doctora le había pedido para un nuevo estudio. Ella le había dicho que era un tipo de leucemia que en 1 año y medio se iba a curar. Ok. ¿Sí? Entonces, a los 6 meses hacen los primeros estudios y le dio que estaba curada. Ay, qué hermoso. Entonces, no fue solo la bio, fue el trabajo en equipo con la doctora. Esto es muy importante que tengamos en claro, que terapias complementarias hay muchísimas, que todas son muy buenas, que va a haber algunas para unas personas, algunas para otros, Sí. pero ninguna reemplaza al médico. Ninguna reemplaza un tratamiento médico. Y que es importante hoy también esa mirada un poco holística que tuvo la doctora de decirle, mira, ve y busca una biodecodificación porque puedes ayudarte con esto, puedes complementar lo que yo te estoy dando con esto. Y en efecto fue así. La gente que le dio 1 año y fueron 6 meses. Mira, de hecho, la decodificación también se está usando en estética. Vos sabés que yo vengo del mundo de la estética y ahora en Nueva York, en las conferencias cuando fui, había una doctora que el año anterior ella había presentado todo un trabajo de medicina estética, hilos, bueno, todo lo que es estética pura. Okay. Y este año estaba presentando su libro Desde el alma, entendiendo al paciente que va a hacer estética desde el interior, desde lo holístico. Fíjate el cambio, es de México la doctora, que ese cambio que ella hizo también está reflejado en muchos lugares. Y bueno, pasa, o sea, imagínate una persona que a temprana edad o no temprana edad, a la edad que le corresponde, empieza a tomar su vida, porque yo siento que sanarnos es tomar este cuerpo, esta vida, y a quitarnos todas esas cargas que traemos inconsciente o conscientemente, y uno empieza a refrescarse, se te empieza a refrescar el rostro, se te empieza a refrescar el cabello, se te empieza a refrescar la vida, y por eso dicen, ay, pero qué joven te ves, no aparenta Sandra la que tiene, y no, y como si ya no tiene cargas arriba. Sí, pero no es solo eso. Eso ya también tiene que ver el coaching, ¿no? Por eso, bueno, también es otra de las disciplinas que se están dando en estética. Yo hago las dos cosas dentro de los cursos de estética, ¿no? El coaching en estética y la decodificación. ¿Por qué creo que es importante? Porque la persona está en una camilla y no viene solo, no es un rostro que vos pones una máscara, que pasas un aparato. Es una persona, es un todo, con una historia, con unos deseos de contención, y eso tenemos que saber dárselo. Entonces, imagínate cuando tenemos el cortisol muy alto, por ejemplo, ¿no? En situaciones de estrés, si el cortisol sube, necesitamos algo para bajarlo. ¿Cómo lo bajamos? Con oxitocina. Entonces tenemos que hacer esto, que la oxitocina suba para que sea más alta que el cortisol. Sí, señor. ¿Y cómo obtengo oxitocina? Con abrazos. Entonces, mira qué sencillo. Qué sencillo. De 8 segundos, perdón. Vos estás en tu casa y estás viviendo con alguien y decís, ¿me das un abrazo? Si no acostumbrado. Y nos quedamos abrazados, contamos 8 segundos y nos soltamos. Sí. Eso ya te cambia. Y cambia el rostro, mejora la piel. Y todo lo que vos vayas a hacer después del tratamiento va a estar espectacular. Y entender algo que la persona que viene a sesión, independientemente de la sesión que sea, también trae una historia. Porque pasa que siempre dicen, no, porque esta persona es amargada, porque mira la cara que trae. Pues no sabes. Cuando tú escuchas la historia de esa persona, tú dices, ah, claro. Por eso a mí siempre me dicen, Marian, pero es que tú tienes la capacidad de atendernos a todas por igual y con amor. Y le digo, porque es que yo también tuve, o sea, yo tengo historia detrás de mí. Y yo sé que cuando uno no tiene esa historia encaminada o sanada o la reconoce, te duele. Y el que te duela, el que te marque, tú crees que todo el mundo está en contra tuya. Entonces tú vas por la vida que no me importa saludar, no me importa, y es eso lo que reflejas. Entonces obviamente
el otro va a pensar que lo estás atacando, o estás amargada, o esta lo otro, y estás produciendo cortisol, y por eso es que la gente te ve así, a diferencia de que la gente te vea sonriente. Tenés algo muy sencillo, como es el perdón. Sí. ¿Sí? Cuando sucede algo, si yo no lo perdono, y no te das cuenta que la persona más perjudicada sos vos. Total. Y la que te estás haciendo daño. Exacto, porque el otro no se va a hacer daño. Entonces, perdonar es perdonarnos, porque lo más importante es perdonarnos a nosotros por haber generado esta situación. Las cosas no nos suceden porque caen del cielo y nos sucedieron. Ay, siempre me pasa a mí. Bueno, hay que preguntarse, ¿para qué siempre me pasa a mí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿Para qué hoy me estoy creando? Somos creadores nosotros. ¿Sí? Y sobre todo cuando hablas de perdonar, entender que perdonar no es decir, sí, te perdono. No, Porque no estás haciendo nada. Es preferible que no le digas nada a la persona y cuando estés sola o solito, para ti mismo decir, sí, yo perdono eso porque, bueno, es un ser humano o es una ser humana. O sea, todos tenemos derecho a flaquear, equivocarnos, caernos, pero hacerlo de verdad desde el corazón, porque si no, yo siento que te estás mintiendo hasta a ti mismo. No tiene sentido. Es que es decir, eso, ¿sabes qué, Sandra? Sí, te perdono, y pero no, Sandra, nunca lo voy a perdonar porque hoy estoy llena de rabia, porque prefiero quedarme callada y hacerlo retirado. Aparte, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otro? Me encanta esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? O para señalar al otro. También. O para juzgar al otro. Claro. Esto da para otro podcast. Sandra, ya para cerrar este tema Sí. y pasar a la práctica, porque nos falta la práctica, podemos decir que en la biodecodificación podemos encontrar esa respuesta que muchas veces nos preguntamos y que no tenemos, y que yendo hacia atrás con esas personas que nosotros elegimos por decisión arriba, de venir de ellas y de ese clan, podemos encontrar para sanarnos, para avanzar en la vida, para entender de dónde viene la riqueza, para entender por qué hay escasez. Podemos decir que desde esa función podemos usar la biodecodificación. Sí, totalmente. Te lo voy a ejemplificar en un caso personal. Por supuesto. Mi sobrino más chico es doble mío. ¿Sí? Yo cumplo 9 de julio, él cumple el 12 de julio. En un momento de su vida secundaria, en el colegio secundario, se descomponía. En un momento del día, él se descomponía, no podía estar más en la escuela, su papá lo iba a buscar, iba a su casa. El tema es que esto se repetía y se repetía. Estábamos todos preocupados. Entonces le hacen un montón de estudios clínicos, el chico no tenía nada. En ese interín, yo le digo a mi hermana, ¿por qué no decodificas vos por él? Porque a los 12 años no puede decodificar el chico. Importante eso. ¿Ya? Tiene que ser mayor de edad para decodificar. ¿Por qué no decodificas vos por él? Entonces que llama a la decodificadora, pide turno y demás, yo me voy de viaje. Ese viaje me toca estar en París, no sé si hace 6-7 años atrás, en París hubo un atentado en los Champs-Élysées, donde muere un policía y un terrorista. Sí, lo recuerdo. ¿Recordás? Bueno, yo estaba enfrente del terrorista. No. Yo estaba a 2 metros del terrorista. Ese día habíamos hecho una excursión a Versalles, escuchamos explosiones y dijimos, bueno, ¿qué son? ¿Son neumáticos? No son neumáticos, me dice, eso es otra cosa. Y nosotros seguimos probando maquillajes y yo ajena a prestar atención a otras cosas. El tema era que cuando me voy hasta la vidriera, veo a 2 metros mío el terrorista apuntando hacia donde estaba yo y al mismo fue un segundo la policía viniendo a ambos lados que lo mata, ¿no? Cae muerto y mi hija escucho que me dice cuerpo a tierra y ahí tiré todo y bueno, desde ese momento hasta que salimos pasaron 5 horas. Imagínate. Hasta que nos dejaron, hasta que se acomodó todo. Entonces yo dije, bueno, esto será en las noticias, voy a avisar a Argentina. Mando un mensaje a las redes para que la gente que me conoce esté tranquila.
Y mi hermana me dice, justo ayer, ¿a qué hora fue? No, miento, no fue ella. Me llama la decodificadora de mi sobrino, que me conoce, y me dice, Sandra, ¿a qué hora fue lo del atentado? 8 de la noche. Me dice, bueno, si fueron las 8, en Argentina eran las 3 de la tarde. Tu sobrino estaba trabajando conmigo en línea de tiempo y lo que estábamos trabajando tenía que ver con la materia historia. Y en un momento se agachó como vos, se tapó los oídos. Lo que yo estaba haciendo en París, me agaché, me puse así. Él estaba viviendo lo mismo en una sesión de bio. Que me dice, urgente, tu clan está pidiendo a gritos que sanen esto. Vuelvo del viaje, le pido a ella misma una decodificación y sané desde el transgeneracional. Y la historia estaba la historia de ir a un campo, de asustar a las mujeres, ir hombres a caballos con armas durante la noche. Estaba la historia. Imagínate qué hermoso. Entonces sané yo, sanó él, que es doble mío. Se le quitó el... Sí. Y sanaron todos. Ya ninguno de esta generación que nos sigue va a tener que sanar esa historia. Sanarán otras. Pero esa no. Esa al menos ya la pagué yo. Qué hermoso. Tú y tu sobrino. Y mi sobrino, sí. Los dos. Los dos. Qué hermoso eso que nos cuentas, Sandra. Me encanta, de verdad que sí. Y parece, a veces uno dice, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo se conecta esto? Y es algo que está... Y fíjate que son 13.000 kilómetros de distancia, dos personas que son dobles al mismo tiempo. Uno lo está trabajando y lo está viviendo mientras lo trabaja, y el otro lo está viviendo por la situación social, porque también fue por historia. Imagínate. Lo del atentado. Y todo coincide. Y todo coincidió, la hora, todo. Sí, me pasó hace poco cuando hice registro acá, chico, que vi otra Marianne, y dije, no puede ser, se me presentó acá este año. Y yo dije que cuando armé esto con esto, dije, no puede ser. Dije, ¿cómo pasó esto? Y la señora no me conoce, o sea, Marta, una genia en regresiones acá, chica, pero no conoce mi historia, no conoce nada. Que y mucho menos no conoce esta historia que yo conocía. Y yo me quedé así como que, ok, qué maravilloso. Sandra, te tengo 3 preguntitas, vamos a hacerla tipo ping-pong para avanzar a la práctica, para cerrar el tema de las preguntas. Si pudieras hablar con esa Sandra de 5 años, ¿cuáles serían esas 3 cosas que le dirías hoy? Uy, ¿qué le diría? Animate, vos podés, vos valés. Hermoso. Y a la Sandra que está sentada aquí hoy, ¿cuáles serían esas 3 cosas que le dirías de positividad? Le diría, seguí adelante. Vamos encaminados hacia el objetivo, vamos por más. Me encanta. Y si tuvieses esa varita mágica de cambiar 3 cosas en el mundo, ¿qué serían esas 3 cosas que cambiarías hoy? Yo cambiaría que hubiera paz, ¿sí? Que la gente fuera más expresiva, que pudieran comunicar sus emociones, y bueno, y otra más. Ay, qué difícil. Quisieran más vivos. Quisieran más vivos. Que la gente pueda sanar, que se anime a sanarse. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ahora sí, llegó el momento que a mí me encanta toda la entrevista, pero este momento en particular me encanta más, porque es como yo también sacarle un poquito de esa mecha a la entrevista. Vamos a pasar a la práctica. ¿Qué necesitas de mí? Bien, ¿qué quieres sanar? Tú sabes que en la entrevista que hice con Marta, ella me sugirió que por mis temas hormonales hiciera biodecodificación. Bueno, me encantaría aprovechar el momento de tratar el tema menstrual. Me duele muchísimo los ovarios. Cada vez que menstruo. Desde mis 11 años. Las únicas veces que tengo recuerdo que no he tenido dolor menstrual es porque tomo anticonceptivo o me tomo un calmante, pero del resto todos los meses es como que se me desgarra literalmente
Bien. Y vos me decís que desde los 11 años. Desde los 11, sí. ¿Cuántos años tenés? 34. 34. Dijiste. ¿Qué te pasó a los 17 años? ¿A los 17? En función con tu feminidad, con la menstruación. No, que recuerde no. A los 17 no, más chica sí me pasó. ¿A qué edad? Y a los 6 años, 6. 17. Vamos 6, 7. a los 17 no. No, A los 8 y medio, a los 8, 7, por ahí. sí, por ahí Ahí sí. está. Por ahí sí. Bueno, si lo podés decir. Sí, ¿qué te pasa? sí, fue abusada. Bien. Esa situación de abuso es la que hoy estás viviendo. Ok, ¿Sí? Tenés que sanar ese abuso. sí. Entonces, al sanar el abuso, va a calmar esos dolores. Sí, de hecho, en el registro, en las sanaciones acá, chicas, que me hago para mí, me salió que tengo que hacer una constelación con esto. Bien. Bueno, hacelo. Busca un lugar y sanalo. Porque hoy yo te hablaba de los aceites esenciales. Sí. No, yo ya los estoy usando. Si bien el aceite esencial trabaja con la parte emocional, pero no va a la raíz, o sea, va a trabajar, estos que usamos nosotras, con el bulbo olfatorio y va a la zona del cerebro olfatorio donde están los recuerdos y los recuerdos van aflorando a nivel consciente. Entonces, el tema es así, uno se enferma o se afecta inconscientemente, no sabe que se está afectando con esto que está viviendo. ¿Sí? Entonces el inconsciente dice, yo te lo guardo para que no sigas sufriendo, si no sufriríamos todo el tiempo. Lo guarda el inconsciente. Y cuando, como ahora estamos conversando, yo te dije, fíjate esto, el abuso salió. Bien, cuando sales ese abuso, tu inconsciente ya está empezando a sanarlo. Okay. Porque ya ahora salió el tema, se hizo consciente y ya empieza a sanarse. Después tendrás que usar otras técnicas para sanarlo por completo y va a volver al inconsciente sanado. Pasa algo también que en mi familia, por parte de mamá, la mayoría, no la mayoría, pero sí una gran parte de las mujeres sufren de los ovarios también. Bueno, seguramente hay abusos anteriores. Ahí sí no sé. Pero esa no la sé, pero pudiese que... No. A ver, el abuso no tiene que ser solamente sexual. No. Porque el inconsciente entiende la palabra como un todo. Entonces yo digo, abuso es abusan de mi gentileza, sí, abusan de mi tiempo, sí, abusan sí. de mi generosidad. Un niño trabajando en el campo, como se hacía generaciones hacia atrás, un niño trabajando en el campo. A los 6 años, a los 8 años, eso es un abuso. Mujeres muy sumisas, muy arraigadas a la casa, el hombre muy machista. Esa es la sociedad en la que vos te criaste. Sí, no. Mi mamá, mi abuela, mis tías. Claro, sí, claro. Donde tal vez el sufrir de un dolor menstrual las resguardaba de no sufrir, de no estar poniendo su cuerpo a una relación sexual, ¿sí? Sí. Y que no estaban a gusto. Totalmente. Porque pensá que hace muchos años atrás había muchos matrimonios arreglados de conveniencia, hombres muy grandes con mujeres muy jóvenes, y esa niña por ahí tenía 15, 17, 20 años y la hacían casar con un hombre de 40 y tener hijos. Y ese hombre lo único que quería era tener descendencia. Sí. Entonces era tener relaciones sexuales cuando ellas no tenían ninguna información. Entonces lo único que podía frenar ese momento era decirle que estaba menstruando, mostrarle la menstruación y sufrir el dolor. Entonces el hombre se asusta con eso y se aleja. Sí. ¿Entendés? Tiene mucha lógica lo que estás diciendo, totalmente, sí. Claro. Sí. Entonces habría que buscar por ahí. Hay que buscar y constelar, tengo que constelar. Sí. Hace poco me hice sanación, yo me inicié
en el tema de sanación para mí, y bueno, hoy lo pongo en práctica para otras personas. Y cuando me hice sanación, que revisé lo del abuso, me salió que tengo que hacer una constelación. La tengo pendiente, la tengo ahí pendiente para hacer, sí. Sandra, millones de gracias. No, gracias a vos. Gracias por invitarme en tu tiempo. espacio. Gracias por venir, por estar acá, por regalarnos toda esta información. Yo de verdad que estoy fascinada con todo lo que nos contaste y bueno, tenemos para una próxima oportunidad. Sí, sí, cuando gustes estaremos de nuevo. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí, por quedarse hasta el final. Recuerden que pueden suscribirse, darle like, compartir este video y si desean realizar una sesión de biodecodificación, que entiendo pueden hacerla online también. Sí, se hace online o presencial. Acá abajo le vamos a dejar todas las redes de Sandra para que se contacten directamente con ella. Recuerden que para las personas que no me conocen, yo soy Mariana Alejandra y estoy contando historia más allá de mi historia. Así que nos vemos el próximo domingo y recuerden que suscribirse, darle like y compartir. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.